Buenos días a todos y a todas. Esta es una clase de introducción a la programación sobre el manejo de archivos. El manejo de archivos es muy importante para programar porque, por ejemplo, te permite otra manera de ingresar datos, ¿sí? Hasta ahora nosotros cuando hacíamos un programa le teníamos que pedir al usuario que vaya ingresando los datos, ¿sí? Generalmente eran poquitos datos. Si necesitaba, por ejemplo, pedirle muchos datos y esos datos meterlos en una lista, para poder testear este programa era bastante incómodo porque tenía que, al probarlo, ingresar un montón de valores, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a poder hacer? Tener los valores guardados en un archivo y hacer un programa que lea estos datos, ¿sí? A veces son datos de la realidad, no sé, pueden ser notas que un profesor tiene guardados en un Excel. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es un programita que levante esos datos, que lea esas notas, que lea ese archivo y trabaje con esas notas. Y no hace falta que el profesor tenga o profesora tenga que estar cargando las notas a mano. También es importante porque es una nueva forma de salida. Yo voy a poder escribir archivos, ¿sí? Voy a poder generar un archivo que no existe, poder crearlo y que tenga datos, y después esos datos puedo ponerlos, por ejemplo, en Excel para que me los grafique, en tablas y ese tipo de cosas que nos permiten interpretar los resultados. En Python los archivos se abren con una función que se llama open, ¿sí? Se debe guardar en una variable, indicar el nombre real del archivo, ¿sí? Y ese archivo tiene que estar guardado en la misma carpeta en donde nosotros estemos trabajando, ¿sí? Además le tienen que aclarar cuando hacen el open de ese archivo, si lo que van a hacer es leer el archivo, lo van a escribir, o le van a agregar cosas, ¿sí? Si le van a agregar datos. Si queremos leer un archivo se usa R de read. Si no, si lo que vamos a hacer es escribir, se usa la W, que es write. Y si no, si lo que queremos hacer es agregarle datos a un archivo que ya existe, se usa la A de append. Bien, recuerden siempre que cuando utilizan archivos, cuando los terminan de utilizar, los deben cerrar para evitar problemas. Que puede pasar que después cuando quieren acceder a esos archivos les dice que hay otro programa que lo está utilizando y eso les genera un problema. Para leer el archivo podemos usar, hay un montón de funciones en realidad, nosotros acá le vamos a contar dos funciones, una es readlines y otra es readline, así en singular y en plural. Readlines lo que hace es leer a todo el archivo de golpe, ¿sí? Y lo que hace, ¿sí? Este readlines es poner cada línea del archivo, va a ser un elemento de esta lista, ¿sí? Datos, en este caso es una lista, donde cada elemento es una línea del archivo que leyó. Si usamos readline, lo que hace es leer una única línea del archivo, ¿sí? Entonces, la primera vez que use readline, me va a leer la primera línea. Si vuelvo a usar readline, me lee la segunda línea del archivo, ¿sí? Y lo va guardando en dato. ¿Qué es dato en este caso? Es una cadena, ¿sí? Acá era una lista, porque usé readlines, ¿sí? Y cada elemento de la lista es una línea del archivo que estoy leyendo. Y en este caso, dato es una cadena donde guardé la cadena, una línea del archivo, ¿sí? Que es una cadena, lo interpreta como cadenas. Bien, acá tenemos un ejemplo. Dice que va a abrir un archivo que se llama menú.txt para lectura. Lee la primera línea y lo guarda a esa cadena, la guarda en A. Y después muestra, es decir, está mostrando la primera línea del archivo. Y luego lo cierra. Si ejecutamos, ¿sí? este programa, lo que va a hacer es leer el archivo. El archivo, recuerden, tiene que estar, este menú.txt tiene que estar guardado en la misma carpeta donde está mi programita Python. Cuando se ejecute, me va a mostrar A, es decir, me va a mostrar lo que tiene la primera línea de ese archivo, ¿sí? Lo vamos a probar, me voy a ir al PyScripter. Entonces pongo open, no sé, un archivo que se llama repararrueda.txt. Lo voy a leer la primera línea y voy a mostrar. Y finalmente lo voy a cerrar. Lo tengo que guardar, no sé, guardar como, lo voy a guardar en el escritorio. Sí, lo quiero reescribir. Y en el escritorio tengo un archivo que se llama repararrueda.txt. Y fíjense que dice sacar la rueda, sumergir la cámara en agua, buscar burbujas, y después plin, 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 lo que vimos en la primera clase de nuestra materia, de cómo se hacía para reparar una rueda de bicicleta pinchada. Bien,
Entonces ahora lo que debería pasar es, como yo estoy leyendo la primera línea, me va a guardar, sacar la rueda y lo va a mostrar. Vamos a programita, le voy a dar ejecutar, va a buscar el archivo reparar rueda, lo ejecuta y me saca, si ven acá, acá está, esto. Sacar la rueda, leyó la primera línea. ¿Qué pasa si en vez de eso uso readlines? Me devuelve esta lista, ¿se ve? Readlines lo que hizo fue leyó todo el archivo de golpe. Esta es la primera línea, sacar la rueda. La segunda línea es sumergir la cámara en agua. La tercera línea es buscar burbujas. La tercera línea es plin y la cuarta es plin. Y así. ¿Está bien? Fíjense que el archivo es una línea, enter, ahí está el barra en este. Segunda línea, enter, y ahí está el barra en este, y así. Después, más adelante, vamos a ver cómo hacer para sacarnos de encima este barra n que quizás nos esté molestando. Bien, sigo con la presentación. Decía en la presentación también que hay otras funciones, por ejemplo, uno puede poner archivo.tel o archivo.sic. Estaría bueno que, si les sirve para un trabajo práctico, para un trabajo que tienen que hacer donde leen varios archivos, investiguen a ver qué es lo que hacen, porque son muy útiles, ¿sí? Bien. Otro ejemplo. Ahora dice que abrimos un archivo para lectura, y fíjense que estamos leyendo 10 líneas del archivo y guardamos los elementos en una lista. ¿Cómo hacemos para leer solo las primeras 10 líneas de un archivo? Bueno, hago un ciclo, for in range 10, va a repetir esto 10 veces, y lo que hace es lee una línea y lo guarda, lo agrega a una lista que inicialmente estaba vacía. Entonces agrego en la lista la primera línea, después la segunda línea, la tercera línea, y así obtengo una lista que tiene las primeras 10 líneas del archivo, si es eso lo que yo quisiera. Y si quiero leer todo, directamente, como decía recién, uso readlines. Readlines lo que hace es me lee todo el archivo de golpe. ¿Sí? Bien, dice, para escribir una línea en un archivo, lo que usamos ahora es f.write, ¿sí? Y el texto que querramos escribir. Entonces lo que hago es, abro el archivo, pero ahora le digo que va a ser para escritura, ¿sí? Le invento un nombre, es un archivo que todavía no existe, no como recién que yo ya me había inventado un archivo que eran los pasos para reparar una bicicleta, una rueda pinchada de una bicicleta. En este caso lo que estoy haciendo es creando un archivo que todavía no existe y le voy a inventar un texto, no sé. En la primera línea quiero que diga, esto es un archivo de texto. En la segunda línea quiero que diga, generado con Python. Y en la tercera línea quiero que diga, ¿no es hermoso? ¿Sí? Y finalmente tengo que cerrar eso. Lo voy a probar. Me lo voy a copiar de acá. Vamos allá. Uno nuevo. Fíjense entonces. ¿Qué hago con esto? Lo voy a ejecutar directamente. Bueno, lo voy a guardar primero para que me lo guarden en algún lado, en una carpeta que yo quiero elegir. Lo voy a hacer en el escritorio. Se va a llamar, no sé, write, que es de escritura. Lo ejecuto. Y fíjense que ahora me inventó un archivo que hasta ahora no existía, que se va a llamar arch.txt. Acá apareció. Acá se ve. Le doy doble clic y tiene lo que decíamos. Esto es un archivo de texto generado con Python. No es hermoso. Ese archivo no existía y ahora lo acabo de crear. Acá está nuestro programita. ¿Sí? Esto es muy, muy útil, porque hasta ahora nosotros corríamos un programa, obteníamos un resultado, el resultado lo mirábamos, pero si al otro día, en un siguiente día de trabajo, queremos volver a ver ese resultado, no lo tenía más, no me quedaba guardado en la computadora. ¿Sí? Yo lo tenía que dejar ahí a la vista o hacer una captura pantalla. Ahora lo que puedo hacer es, cuando termina de ejecutarse, que se escriba un archivo y al otro día yo vengo y miro el resultado directamente. Eso es muy útil, porque podríamos tener un programa largo que le cueste mucho tiempo a la computadora encontrar los resultados. Entonces, si yo al otro día quiero volver a verlos, tengo que ejecutar otra vez ese programa y esperar un montón de tiempo. Si ya lo ejecuté una vez y tengo los resultados, que se escriban en un archivo y después simplemente vengo y observo esos resultados. Mejor todavía si esos resultados los puedo meter en una tabla, ¿sí? Le puedo decir que lo abra Excel, que los grafique, eso es muy útil. Bien, sigo con la presentación. Fíjense que ahora lo que voy a hacer es dos cosas. Voy a leer el archivo y voy a escribir un archivo. En este caso voy a tener un original que es menú y me voy a crear un menú 2. Lo que va a hacer es leer el original y hacerse una copia. Fíjense
Entonces, abro un archivo menú.txt que tiene que existir, que tiene que tener información, datos adentro, y abro otro archivo, menú2.txt, para escritura. Ese no existía todavía, lo estoy creando en este momento. Leo, ¿sí? Entrada.readlines va a leer todo de golpe, este archivito, menú, me lo va a guardar en la lista líneas, donde cada elemento es una línea de este archivito. Ahora recorro líneas, ¿sí? Línea es cada línea, ¿sí? De este archivito, y lo que hago ahora es escribir esa línea ¿en dónde? En salida, ¿ven? Entonces lo que hice es una copia. Finalmente le agrego salida.write, es decir, le estoy agregando a lo que ya tenía, a lo que yo le hice una copia, le voy a agregar una línea donde va a decir copiado desde un iPhone XL con Python 10, no sé, invento. Y finalmente cerramos los dos, los de lectura y los de escritura. Lo voy a probar también a este. Entonces lo copio, me lo llevo al PyScripter, uno nuevo. Entonces, no lo ejecuto todavía porque quiero guardarlo para saber dónde tiene que ir a buscar el archivito. El nombre, cualquier cosa, lo que quiera. Bueno, voy a poner módulo, no sé, 5. Y ahora lo que decía es que menú.txt tiene que existir, todavía no existe, así que lo voy a crear. Voy a venir acá y me voy a inventar un archivito, uno nuevo, un documento de texto. Acá tengo documento de texto. Lo tengo que llamar menú y tengo que poner ahí algo. ¿Sí? No sé, paso 1, paso 2, cualquier cosa hay que poner. No sé, este archivo tenía algo. Paso 3, cualquier cosa. ¿Sí? Voy a guardar. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar mi programa. Mi programa va a buscar este archivo menú, le va a hacer una copia y le va a agregar esta línea. Ahora lo corro, se ejecutó, y ahora vengo acá y va a haber un menú 2. Acá está, menú 2. Lo abro y tiene paso 1, paso 2, paso 3, y los puntitos que eran lo mismo que tenía el otro, hice una copia y le agregué esta línea. Copiado desde un iPhone XL con Python 10. Bien, sigo con la presentación, ya me falta poquito. ¿Cómo hacemos para leer un archivo que tiene números? ¿Sí? Bueno, lo mismo que hicimos recién. Abro el archivo, en este caso se puede llamar fichero, ¿sí? Le pongo R porque lo voy a leer. Lo leo todo de golpe, ¿sí? Ahora recorro línea por línea de esa lista en este caso, y lo que tengo que agregarle es eso que leyó lo está interpretando como una cadena. Entonces, como en realidad lo que tiene son números, le pongo int. Así, mi lista de números, que inicialmente estaba vacía, le agrego números, los números que estaban en este archivo. Y de esa manera puedo leer números. Eso es muy útil, ¿sí? Yo puedo tener un archivo de texto, ¿sí? Con un montón de numeritos, ¿sí? Los leo, pero cuando los leo los interpreta como una cadena, ¿sí? Entonces le pongo este int para que los convierta entero. Es lo mismo que nos pasaba cuando hacíamos un input. Cuando hacíamos un input, el input solo interpretaba lo que escribía el usuario como una cadena. Por más que el usuario escribía un 5, un 15, un 14,8, lo interpretaba como una cadena. Yo por eso le agregaba int, ponía int input, cuando el usuario lo que tenía que ingresar era un número. En este caso lo mismo. Si el archivo que tengo que leer tiene letras, palabras, simplemente lo leo y listo, uso eso porque lo tengo que interpretar como cadenas. Pero si lo que estoy leyendo son números, le agrego int cuando lo leo. Bien. En este caso dice escribir en un archivo una lista de enteros. Entonces, fíjense, ahora voy a escribir un archivo, por eso pongo la W de write. Este fichero.txt todavía no existe, lo estoy creando ahora. Tengo en mi trabajo una lista con resultados, ¿sí? Este sería números que tiene el 1, 2, 3, 4, 5, estos serían mis resultados, ¿sí? Tuve un programita que trabajó un montón y obtuvo unos resultados. En este caso lo que voy a hacer es escribir esos resultados en un archivo. Entonces recorro la lista y escribo los resultados. Y ojo con esto, lo que escriben tiene que ser cadena. Como lo que yo tengo son números enteros, primero los convierto a cadenas y después los escribo en este archivito. ¿Sí? Esto también lo voy a probar. Ahí está.
Entonces vamos a copiarlo. Es este. Me abre uno nuevo. No copio nada. Ahí está. Y ahora entonces lo que voy a hacer es guardarlo. Archivo, guardar como. Guardo este archivo en el escritorio. Lo llamo cualquier número 4. Lo ejecuto. Ahí terminó. ¿Qué es lo que hizo? Inventó un archivo que se va a llamar fichero.txt. Fíjense que ahora acá tengo un fichero.txt y tiene el 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Que son los resultados que me interesaban. Bien. Finalmente, lo último que quiero mostrarles son los ejercicios. Dice primero, escribir un programa que lea una lista de números reales de un archivo de texto y que muestre por pantalla el promedio de los números leídos. Entonces lo que tienen que hacer es construirse un archivo que tenga un montón de numeritos, y lo que tienen que hacer ahora es leerlos, ¿sí? Y después trabajar con ellos. En este caso simplemente sumarlos a los números y dividir después por la cantidad si tienen el promedio y devuelven el promedio, ¿sí? El segundo ejercicio dice, tenemos un archivo de texto con las notas que obtuvieron los alumnos y alumnas en una evaluación. Escribir un programa que lea este archivo de texto y que calcule la cantidad de aplazos, la cantidad de alumnos aprobados y el promedio de las notas de los alumnos aprobados. El programa debe mostrar los resultados por pantalla. Es decir, van a leer un archivo, ¿sí?, con un montón de notas, y ustedes después lo que tienen que hacer es trabajar con esos datos. ¿Sí? ¿Qué van a hacer? Dice, escribir un programa que lea ese archivo de texto y calcule la cantidad de aplazos. Entonces los recorren y se fijan si el número es menor a 4, entonces van contando cuántos sacaron menos de 4. Después cuentan cuántos sacaron más de 4. Después calculan el promedio de las notas de los alumnos aprobados. Entre los aprobados calculan el promedio y dicen cuál fue la nota promedio entre los aprobados. Es decir, leen el archivo y trabajan con esos datos. El siguiente dice modificar el programa del ejercicio anterior para que además guarde los resultados en un archivo de texto. Es decir, no alcanza solo con mostrarlos, sino que ahora tienen que escribir un archivo con esos resultados. ¿Sí? Ejercicio 4 dice, con un editor de textos, crear un archivo que contenga valores numéricos. El primer valor que indique la cantidad de elementos. Escribir un programa que lea este archivo y que guarde en otro archivo los números leídos, sus cuadrados y sus raíces cuadradas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay que construir un archivo que diga, no sé, 15. ¿Qué significa ese primer número 15? Que debajo de ese hay 15 datos. ¿Sí? Eso es muy común en archivos que tienen que ver con imágenes, por ejemplo, que la primera línea te da información de lo que viene más adelante. En este caso, entonces, la primera línea dice 15, significa que más abajo van a haber 15 datos importantes, que son, en este caso, valores numéricos. Entonces, el primer número va a ser un 15 y después va a haber un montón de numeritos, no sé, 1, 8, menos 5, 14, lo que sea. ¿Y qué hay que hacer con esos numeritos? Es escribirlas en los numeritos, los cuadrados y sus raíces cuadradas. Entonces, si te decía 1, vos haces 1 al cuadrado 1 y raíz cuadrada de 1, 1. Si decía, no sé, 25, haces 25 al cuadrado, mostrás el resultado de 25 al cuadrado, y la raíz de 25, que es 5. Y así, ¿sí? Entonces, el valor original que venía en el archivo, al lado escribís el cuadrado y al lado su raíz cuadrada. Bien, por último, el ejercicio 5 dice, se tienen dos archivos con valores entre -1 y 1. Uno se llama X y el otro se llama Y. Estos dos ya están en el Moodle, ¿sí? Ya los creamos nosotros, ¿sí? Es un número que dice, es un archivito que tiene el -1, después tiene el -0,9, -0,8, -0,7, -0,6, así, pasa por 0, después 0,1, hasta 1. Esos serían los X. Y lo mismo para Y. Dice, hacer un programa que tome esos archivos y devuelva solo los XY, si estamos pensando como en el plano cartesiano, los que estén dentro de un círculo de radio 0,6. ¿Sí? Entonces buscas de esos puntitos que se forman, porque teníamos los X y los Y. Entonces de los XY que cumplen que están en un radio más chico de 0,6, solo esos puntos quiero. Los que tengan un radio más grande no los quiero. Bueno, hay que pensar un poco, ¿sí? Se usa algo de Pitágoras, porque fíjense que cuando ustedes tienen un punto que es un XY, ¿no? Agarran de X, agarran un X, del Y agarran un Y,
Ahí tienen un punto, lo que hacen es el x al cuadrado, el y al cuadrado, le hacen raíz cuadrada y ahí tienen la hipotenusa, ¿sí? Lo que tienen ahí es el radio de esa circunferencia, si quieren. Entonces fijan si ese radio es menor a 0,6, es un punto que ustedes quieren. Si esa distancia es más grande que 0,6, es un punto que no quieren. Entonces solo se van a quedar con los que sí les interesan, ¿sí? Ese es un ejercicio re interesante porque leen un archivo, trabajan con eso, tienen que hacer esto de x cuadrado más y cuadrado, raíz cuadrada, ver si eso da menos de 0,6, y si da menos de 0,6 es un punto que quieren, ese lo guardan y lo escriben en otro archivo. Después ese archivito lo pueden leer en Excel, le pueden pedir a Excel que lo grafique y van a notar que realmente se forma una circunferencia. ¿Sí? Son todos puntitos dentro de la circunferencia de radio 0,6. Bien, espero que les haya servido este video y les sea muy útil para trabajos prácticos, para distintos programas que quieran hacer para lectura y escritura de archivos.